Capítulo 11 parte 2. Mucho mejor que los cargadores, declaró Saito mientras movía el brazo para probar el agarre. Louise asintió, y luego los dos adolescentes se miraron a los ojos. Saito la miró fijamente por un momento, luego sacó su pistola y expulsó el cargador. Después sacó uno de repuesto del bolsillo y admitió: solo me queda un cargador y medio. ¿Y a ti? Louise rápidamente desenrolló el cilindro de su modelo 36, expulsó los casquillos vacíos y luego insertó los nuevos. Cuando terminó, respondió: 5 disparos. Saito hizo una mueca y luego dijo: no es mucho con lo que trabajar. Y también nos hemos quedado sin suministros médicos. Esperaba encontrar algunos aquí, pero claramente otras personas ya los habían recogido. Louise frunció el ceño y negó con la cabeza. No podía culpar a los supervivientes por haberse llevado lo que pudieron. Ella habría hecho lo mismo, pero eran provisiones que les habrían sido útiles, así que no pudo evitar sentir rabia. Cerró los ojos y suspiró. Pensó que no había nada que hacer y que, con suerte, encontrarían algo más que les sirviera después. ¿Sabes? Tengo que decir que no ha sido tan malo como pensaba, admitió Saito de repente, pillando a Louise desprevenida. Recorrer el centro comercial, quiero decir. Claro, hay muchos zombies, pero no está abarrotado como temía. Louise lo consideró y agradeció aún más cómo iban las cosas. Luego miró a los zombies que seguían intentando entrar y la zona de comidas que aún se veía detrás de ellos. Frunciendo el ceño ante la escena, dijo: todavía hay demasiados momentos de tensión. Si pudiéramos evitar a los zombies por completo, o incluso distraerlos, sería lo mejor. ¿Alguna idea de cómo podemos hacerlo? Saito tarareó y se frotó la barbilla, luego sugirió: los zombies se sienten atraídos por el ruido y las luces brillantes, así que los petardos podrían funcionar. Tal vez incluso juguetes para niños. Pero no vamos a encontrar ninguno de los primeros aquí, y con la cantidad de tiendas cerradas ahora mismo, no creo que tengamos mucha suerte consiguiendo los segundos tampoco. Louise frunció el ceño, no le gustó esa respuesta pero no pudo refutarla. Supuso que no debería estar demasiado molesta. Con la rapidez con la que la plaga de muertos vivientes se extendió por la ciudad, fue un milagro que pudieran conseguir lo que pudieron. Encontrar cualquier otra cosa podría haber sido tentar demasiado a la suerte. Dejando escapar otro suspiro, Louise se puso de pie y miró la puerta, su rostro endureciéndose al ver los cadáveres que intentaban entrar. El cristal estaba empezando a romperse ahora, y no pasaría mucho tiempo antes de que se rompiera por completo, tal vez encontremos algo más tarde. Ahora mismo, tenemos que seguir moviéndonos, dijo Louise. Saito asintió mientras se ponía de pie. Sacando su bate de béisbol, él y Louise se prepararon para salir, con el chico apoyándose contra la puerta. A mi señal, corramos. Dijo Saito, agarrando con fuerza su bate de béisbol. Louise asintió, extendiendo su hacha en preparación para cualquier pelea que se avecinara. 1, comenzó a contar Saito, con el corazón acelerado por la tensión. Distraídamente, giró el agarre de su bate de béisbol e intentó controlar su respiración, pero como los zombies de afuera seguían intentando entrar, era más fácil decirlo que hacerlo. Louise, al ver esto, le puso una mano reconfortante en el hombro mientras apuntaba su varita a la cerradura de la puerta, con un conjuro ya en los labios. Funcionó, hasta cierto punto, y Saito continuó contando. 2 Louise se armó de valor, planeando ya su ataque contra los zombies justo afuera de su puerta. Saito hacía lo mismo y respiró hondo una vez más. Entonces, justo antes de que pudiera terminar de contar, las ventanas se hicieron añicos repentinamente cuando un trío de balas atravesó los cráneos de los zombies y el cristal. Los disparos fueron relativamente silenciosos, pero ambos adolescentes los reconocieron de inmediato. Arrojándose hacia atrás y al suelo, se arrastraron frenéticamente hacia la parte trasera de la tienda, detrás de la caja registradora, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo con fuerza en el pecho. No, 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 murmuró Louise, con las pupilas contraídas hasta el tamaño de 2 puntos. Sin siquiera ver al tirador, supieron de inmediato quién había disparado, y Saito ya había cambiado su bate de béisbol por su pistola. ¿Cómo nos encontraron esos cabrones? Siseó Saito, asomándose por encima del mostrador para intentar encontrar dónde estaban los mercenarios. No pudo ver nada, pero había una disminución notable en la población de zombies. Un momento después, su radio cobró vida y una voz femenina con un marcado acento francés habló por el altavoz. Tengo que decir que agarrar las radios fue una buena idea. Sin duda, lo hizo mucho más fácil. La atención de Saito y Louise se dirigió a sus radios, y la mujer al otro lado continuó hablando.
Tranquilos, no estamos aquí para matarlos. Si quisiéramos matarlos, ya hemos tenido muchas oportunidades para hacerlo, y no solo en este centro comercial. Permítanme presentarme. Mi nombre es Karena Lesproux, capitana del equipo Delta del Servicio de Seguridad Umbrella. Creo que deberíamos hablar. Ninguno de los adolescentes habló, simplemente miraron las radios con odio. Saito se preparó para apagar las radios, pero la mujer dijo justo cuando él se disponía a hacerlo. No haría eso, Saito. No cuando vas a querer escuchar lo que tengo que decir. Alarmado por cómo ella sabía lo que estaba haciendo, Saito miró a su alrededor y luego vio la cámara de seguridad activa apuntándole. Maldijo en voz baja, mirando la luz roja parpadeante como si se burlara de él. Karena no pudo evitar reírse entre dientes y luego admitió. Así es, sabíamos que ustedes dos habían llegado tan pronto como llegaron aquí. También sabemos que esos soldados los dirigieron al sitio de evacuación más cercano. Todo lo que teníamos que hacer era esperar. El destino de esos soldados quedó sin mencionar, pero los rostros de Saito y Louise palidecieron de todos modos. Louise frunció el ceño y apretó el puño antes de levantar la radio, presionar el botón de hablar y luego preguntó con odio. ¿Qué quieren? Es justo como te dije, Louise. Solo quiero hablar, respondió Karena. No pudieron evitar imaginar a la mujer caminando de un lado a otro frente a una pared de pantallas de computadora, hablando por una radio mientras observaba cada uno de sus movimientos. Ahora, sé que no hemos empezado con buen pie. Pueden culpar a mis empleadores por eso. Las palabras sutileza y matices no están realmente en sus diccionarios. Sintiendo que su ira hervía, Saito habló por su propia radio y gruñó. Entraste en mi casa, intentaste secuestrar a Louise, nos perseguiste por esta maldita ciudad y mataste a mis padres. Que te jodan. Karena tomó la réplica de Saito con calma y luego admitió. De nuevo, pueden culpar a mis empleadores por eso. Nada de esto es personal. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Por eso quería hablar con ustedes dos. Todo se alineó rápidamente para la joven, y una furiosa Louise siseó. Si crees que voy a dejar que me lleves. Creo que, en realidad, es lo mejor para ambos, interrumpió Karena. Quieren salir vivas de esta ciudad. Podemos dárselas. Entregándome, respondió Louise incrédula. Exactamente, confirmó Karena. La corporación Umbrella no te quiere muerta, Louise. Tú y tu magia son demasiado valiosas. Te quieren viva e ilesa. ¿Para que puedan experimentar con ella? Preguntó Saito, con la mente dando vueltas mientras intentaba idear un plan de escape. Cualquier experimento que realicen no sería diferente a lo que Louise ya ha experimentado. Nada invasivo, nada que cause daño físico. A lo sumo, sería una pequeña molestia, respondió Karena, pero ni Saito ni Louise le creyeron una palabra. Karena continuó. Louise, tienes que entender. Lo que puedes hacer con tu magia no tiene precedentes, es diferente a todo lo que se ha visto antes en este planeta. Umbrella quiere eso, y con tu ayuda no hay forma de saber qué avances se podrían lograr. Ciencia, medicina, las posibilidades son infinitas. Louise y Saito se miraron, luego Louise desvió brevemente la mirada hacia la puerta trasera. Saito asintió y luego se llevó la radio a la boca una vez más. Eso explica por qué quieres a Louise, pero ¿qué hay de mí? ¿Qué te impide matarme en cuanto la tengas? Ya lo intentaste, señaló Saito. Umbrella nos obligó a hacerlo. No fue nuestra decisión, dijo Karena, desviando la culpa. Tienes mi palabra, Saito, de que si tú y Louise se entregan ahora mismo, ambos saldrán ilesos. Los sacaremos de la ciudad a un lugar seguro, donde serán internados en una instalación de Umbrella. No sé cuánto tiempo los retendrán, pero ambos estarán a salvo, bien alimentados y, lo más importante, vivos. Seríamos prisioneros, replicó Saito. Mejor eso que ser devorados, diría yo, respondió Karena, desviando la conversación. Saito se preparó para replicar de nuevo mientras agitaba su pistola cerca de su cabeza, pero su cuerpo se detuvo por completo cuando Karena añadió. Pero eso no es todo, Saito. No matamos a tus padres. Están vivos, actualmente se encuentran en una casa segura de Umbrella en este preciso momento. Si se entregan, los llevaremos con ellos. Louise miró a Saito con incredulidad mientras él miraba fijamente la radio. El mundo exterior parecía desvanecerse, y lo único que existía era él, Louise y la radio en sus manos. Al principio, no dijo nada, y Louise temió que tal vez su amigo estuviera siendo seriamente tentado por la revelación. Entonces su rostro se transformó en el gruñido más grande que jamás había visto, y apretó el walkie-talkie con tanta fuerza que casi rompe la carcasa de plástico. Que os jodan, pedazos de mierda mentirosos.
Gritó Saito, luego apuntó inmediatamente con su pistola a la cámara y disparó 2 balas. Impactaron en el dispositivo, rompiéndolo y cortando cualquier vista del interior de la tienda de un salto. Saito y Louise corrieron inmediatamente por la puerta trasera. Al hacerlo, la puerta de cristal de Radio Shack se rompió por completo cuando 2 de los mercenarios irrumpieron. Louise solo alcanzó a verlos rápidamente antes de darse la vuelta para cerrar la puerta de golpe, reconociéndolos como Foureyes y Belway. Ya estaban corriendo hacia ella cuando cerró y echó el cerrojo. Corriendo hacia la salida trasera con Saito, se estremeció al oír 2 disparos de escopeta, que rompieron las bisagras y permitieron la entrada a los 2 mercenarios. Les apuntó con su varita, pero ya se habían lanzado de nuevo a través del umbral, bloqueando su puntería. De todos modos, Louise gritó: «¡Bola de fuego!». La explosión mágica llenó la habitación de humo y destrozó el panel de yeso. Al otro lado del centro comercial, podían oír gemidos cada vez más fuertes a medida que los zombies oían el sonido y se dirigían hacia él. Pero a Louise y Saito no les importó, corriendo por los pasillos traseros mientras intentaban escapar de los mercenarios que los perseguían de cerca. Los pasillos eran estrechos, con paredes de ladrillos blancos pintados y sin luz alguna. Aún así, Louise seguía lanzando más y más hechizos mientras corrían, sin importarle si le daba a alguien. Con tal de que mantuvieran a raya a los mercenarios, le bastaba. Por su parte, los mercenarios se mantenían alejados, evitando los ataques mágicos lo mejor que podían, refugiándose en las habitaciones laterales y los pasillos adyacentes. Louise maldijo su comportamiento. Significaba que estaban aprendiendo, lo que haría mucho más difícil perderlos. Pero no sabía qué más hacer. Solo tenía 6 balas, que no eran lo suficientemente fuertes como para perforar sus armaduras. La única opción que tenía era seguir lanzando hechizos. Si tenían suerte, herirían a los mercenarios lo suficiente como para hacerlos retroceder, o podrían atraer suficientes zombies como para atascarlos. Entonces, cuando llegaron al otro extremo del pasillo y salieron al centro comercial, Louise fue repentinamente derribada por un brazo extendido. Dio una voltereta, aterrizando de espaldas y haciendo que su varita saliera volando de su mano. Todo lo que pudo hacer fue observar cómo Spectre corría hacia ella, recogía la varita del suelo sin detenerse y gritaba por su radio: «Varita asegurada». Horrorizada por la pérdida de su mayor ventaja, Louise apenas reaccionó cuando Saito apuntó y disparó su pistola al mercenario que se retiraba. Sus balas de 9 milímetros fueron absorbidas por la armadura corporal de Spectre. Desapareció en otro pasillo trasero mientras el arma de Saito se quedaba sin munición, lo que provocó que el chico maldijera. «¡Mierda!», gritó mientras cambiaba los cargadores lo más rápido que podía. Al oír a los otros mercenarios acercándose por detrás, Saito se dio la vuelta y ayudó a Louise a ponerse de pie antes de decir: «Vamos, tenemos que irnos». Al salir de su estupor, Louise tartamudeó: «Pero mi varita. Se ha ido, pero tenemos que movernos. Ahora», insistió Saito mientras la agarraba de la mano. Juntos, los 2 adolescentes corrieron tan rápido como pudieron, con los mercenarios pisándoles los talones. Sin tener que preocuparse por la magia de Louise, la mayor amenaza para ellos aparte de los zombies, podían proceder con impunidad. A ambos adolescentes les ardían las piernas y su respiración era rápida y superficial mientras intentaban obtener la mayor cantidad de oxígeno posible. Sin detenerse y sin molestarse en apuntar, Saito disparó 3 tiros por encima del hombro en la dirección general de los mercenarios. Si bien habría sido bueno acertar a alguno de ellos, solo quería que al menos se pusieran a cubierto. Por el sonido de sus pasos frenéticos y pesados, no parecía que lo hicieran mientras corrían, notaron un grupo de zombies cerca de una escalera que conectaba con un balcón. Pancartas con el logo de Raccoon City colgaban de los lados, sin llegar al fondo, pero casi. Una idea comenzó a formarse en la cabeza de Saito. Una idea francamente estúpida, si era sincero consigo mismo. Pero, a medida que los mercenarios continuaban acercándose y eliminando a los zombies cercanos, supo que no tenían muchas opciones. «Louise, salta», gritó Saito, corriendo directamente hacia la pancarta. «¿Qué?», gritó Louise en respuesta, pero siguió a su amigo de todos modos. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de a dónde iba, y su rostro se ensombreció mientras aceleraba el paso moviéndose tan rápido como pudieron. Ambos adolescentes saltaron por encima de la barandilla mientras dejaban escapar gritos de terror. Apenas lograron agarrarse a la tela lisa, y su impulso los arrastró hacia abajo. Una vez que llegaron al final de la pancarta, resbalaron y aterrizaron de espaldas en el primer piso.
El aire se les escapó de los pulmones y solo pudieron quedarse allí unos instantes para recuperarse mientras sus manos palpitaban por la fricción. Sobre ellos, oyeron el sonido de intensos disparos mientras los mercenarios abatían a los zombies, lo que impulsó a Saito y Louise a impulsarse del suelo. Un par de zombies que estaban cerca cuando aterrizaron intentaron atacarlos. Uno logró agarrar a Louise, pero ella pudo levantar rápidamente el brazo e hizo que el zombie mordiera los cables eléctricos en lugar de a ella. Para su alivio, los cables envueltos funcionaron como se esperaba. La goma aislante y el cableado metálico impidieron que los dientes del zombie se hundieran en su carne. Aprovechando la oportunidad, Louise sacó su hacha y la clavó en el hueco del cuello del zombie. Su mandíbula se aflojó, permitiéndole patearlo hacia atrás y luego rematarlo con un solo disparo en la cabeza. A su lado, oyó a Saito disparar algunas rondas más con su pistola a la cabeza de un zombie, matándolo. No tuvieron mucho tiempo para celebrar su victoria, ya que los mercenarios casi acabaron con los zombies del piso de arriba, lo que los impulsó a ambos a correr. Usando el piso superior para ocultar sus movimientos de los soldados armados de arriba, tanto Saito como Louise corrieron tan rápido como pudieron, pero, para su sorpresa y horror, vieron a otro mercenario aparecer literalmente de la nada justo frente a ellos. Le recordó a Saito una escena sacada directamente de Depredador, con un ligero brillo cuando el campo de camuflaje se desactivó. Vector estaba demasiado cerca para que Saito y Louise pudieran detenerlo, y Saito se encontró siendo levantado y arrojado al suelo. Intentó levantar su pistola hacia el mercenario, pero cuando disparó, Vector logró apartar su mano. La bala pasó zumbando inofensivamente, golpeando contra el techo. Vector luego inmovilizó el brazo de Saito bajo su rodilla, arrancándole el arma de la mano y guardándola cuidadosamente en su arnés. Deberías haber aceptado el trato, chico, dijo Vector mientras miraba a Saito a los ojos desde detrás de su máscara de gas con capucha. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada más, Louise se le acercó por un lado, blandiendo su hacha hacia su cabeza. Vector logró retroceder justo a tiempo y continuó retrocediendo mientras Louise seguía avanzando. En su último golpe, Vector la agarró del brazo, le arrebató el hacha de la mano y la lanzó por encima del hombro contra el suelo. Se quedó sin aire, pero casi de inmediato se vio volteada. Vector sacó un par de esposas de bridas que se preparó para apretar alrededor de sus muñecas, pero antes de que pudiera, Saito regresó con su bate de béisbol en la mano. Golpeó a Vector en el pecho con el arma, haciéndolo retroceder y apartarlo de Louise. Intentó golpearlo en la cabeza con otro golpe, pero solo dio al aire cuando el mercenario reactivó su capa respirando con dificultad. Saito extendió su arma mientras intentaba encontrar a dónde había ido Vector. Louise, que se movía a toda prisa por el suelo para recoger su hacha, la había enfundado para sacar su revólver. No podía verlo, y Saito tampoco. Todo lo que podía ver era que estaban en medio de una intersección, un extremo conducía a un maquis mientras que los otros se adentraban más en el centro comercial. Saito, murmuró Louise, inclinando la cabeza hacia la entrada abierta. Mirando brevemente por encima del hombro, Saito comenzó a caminar rápidamente hacia atrás, entrando en el maquis, con Louise justo a su lado. Sin embargo, una vez dentro del edificio, una ráfaga de pasos los abordó desde un lado cuando Vector se reveló. El hombre adulto derribó a Saito al suelo, luego golpeó violentamente a Louise en el estómago, lo que la hizo doblarse y caer de rodillas. Empujando hacia atrás con las piernas, Saito pateó a Vector lejos golpeando repetidamente con los talones el pecho blindado de Vector. Desafortunadamente, aunque el hombre se vio obligado a retroceder, las fuertes patadas no le hicieron daño, ya que la armadura lo absorbió todo, y Saito solo pudo observar cómo un divertido Vector simplemente inclinaba la cabeza hacia un lado mientras lo miraba. ¿Eso es todo?, se burló Vector gruñendo. Saito levantó su bate de béisbol y gritó: «Louise, corre». Sin esperar a que ella respondiera, Saito se abalanzó sobre Vector con su bate de béisbol en alto. Anticipando el ataque, Vector se agachó bajo el golpe y contraatacó con un puñetazo en la mejilla de Saito. Saito se tambaleó, luego se giró para apuntar con su bate al hombre que simplemente estaba de pie junto a una Louise que aún se recuperaba. «Chico, si yo fuera tú, me rendiría ahora», aconsejó Vector mientras avanzaba amenazadoramente hacia Saito, sacando su propio cuchillo en el proceso. «Puede que tú y tu novia nos hayan hecho pasar por una persecución infernal hasta ahora, pero no pueden vencerme en una pelea directa». Saito respiró durante unos instantes, luego fijó la mirada en Louise cuando finalmente comenzó a levantarse de una pared cercana. Armándose de valor, Saito levantó su bate de béisbol una vez más, y Vector se rió entre dientes.
Te lo mereces, dijo Vector. Los dos hombres se miraron fijamente, luego Saito gritó mientras corría de vuelta hacia Vector. Una vez más, el experimentado mercenario ni se molestó en moverse, simplemente giró su cuerpo hacia un lado mientras Saito atacaba. Le dio un puñetazo a Saito en la cara con la mano que sujetaba el cuchillo, asegurándose de hacerle un pequeño corte en la mejilla. Vector luego le dio una patada en el estómago mientras agarraba el bate con su mano libre, arrancándoselo a Saito. Vector inmediatamente volteó el bate y luego lo estrelló con todas sus fuerzas contra el suelo de baldosas. La madera debilitada no pudo soportar la presión y se rompió justo por la mitad arrojando el mango destrozado a un lado. Vector corrió hacia Saito sin darle tiempo a sacar su propio cuchillo. Alternando entre patadas, puñetazos y cortes, Louise solo pudo observar horrorizada cómo golpeaban a su mejor amigo justo delante de sus ojos. La sangre salpicó el suelo mientras Saito apenas lograba evitar ser herido de muerte, pero no importaba. Le hicieron un corte en el pecho y a través de su suéter azul, le dieron un fuerte puñetazo en la cara hasta que se le partió el labio y un gran moretón le cubrió la mejilla. Luego lo arrojaron al suelo, lo que permitió a Vector lanzar puñetazo tras puñetazo a la cabeza de Saito mientras este intentaba inútilmente protegerse sin éxito. ¡No! Gritó Louise, apuntando con su revólver al mercenario, solo para que él levantara violentamente a Saito por la capucha. Luego presionó la hoja de su cuchillo contra el cuello de Saito, dejando que un hilo de sangre goteara. A menos que quieras que tu novio sonría por segunda vez, baja esa arma, ordenó Vector, con una voz que no admitía réplica. Jadeando de dolor, Saito logró decir. Dispara, adelante, hazlo. Tú y yo sabemos que esa 38 no va a atravesar mi armadura. Aunque podría matarlo, señaló Vector, presionando su cuchillo más profundamente contra el cuello de Saito, haciendo que el pobre chico se estremeciera. Gruñendo, Louise apuntó su modelo 36 al ojo de Vector, quien la retaba en silencio a hacer cualquier cosa. Saito hacía lo mismo, solo que el suyo era mucho más desesperado y aterrorizado. No por él, sino por ella. Eso le rompió el corazón a Louise, y casi fue suficiente para hacerla disparar. Pero, justo cuando comenzó a apretar el gatillo, una ráfaga de pasos surgió cuando el resto del equipo Delta apareció. Los 6 mercenarios se colocaron alrededor de Louise, apuntándole con sus armas y acorralándola contra la pared. Se rió Vector, luego extendió su mano libre hacia un lado mientras mantenía su cuchillo presionado contra el cuello de Saito. ¿Qué vas a hacer ahora, Louise? ¿Te quedan, 4 disparos? Incluso si los usaras todos a la perfección, no podrías matarnos a todos. Se acabó. Tartamudeó Louise, tratando de encontrar una salida a esta situación. No se le presentó una solución de inmediato, y mientras los mercenarios avanzaban lentamente hacia ella, Louise se apoyó contra la pared. Su respiración se volvió superficial y el arma en su mano comenzó a temblar mientras el miedo amenazaba con apoderarse de ella. Entonces sus ojos se posaron en el arma y una fría comprensión la invadió. Armándose de valor y respirando hondo, Louise miró a los mercenarios que se acercaban y apretó con fuerza su arma. Tienen razón, admitió. No podría matarlos a todos aunque quisiera. Entonces, antes de que ninguno de los mercenarios pudiera reaccionar, Louise cambió su puntería y presionó el cañón de su arma debajo de su barbilla, y declaró. Pero puedo hacer esto. De inmediato, los mercenarios dejaron de hacer lo que estaban haciendo, y Louise vio que los ojos de Lupo se abrían de par en par debajo de su máscara. Extendiendo suavemente la mano, Lupo dijo. Ahora, vamos a tomárnoslo con calma, no me digas que me calme. Gritó Louise, apretando aún más la pistola contra su mandíbula. Suelta a mi amigo, ahora. Sin estar convencido, Vector dijo. Estás fanfarroneando. Louise simplemente respondió amartillando su revólver con el pulgar, y replicó. Me has estado persiguiendo durante el último día, he visto cosas que nadie debería ver jamás, y me estás amenazando con una vida de tortura. ¿Acaso parezco estar fanfarroneando? Ninguno de los mercenarios dijo nada, entonces Lupo ordenó en voz baja. Suéltalo, Vector. Vector miró a su capitán un instante, luego retiró el cuchillo del cuello de Saito y lo apartó de una patada. Saito permaneció tendido en el suelo, y Louise se agachó rápidamente para comprobar su estado mientras mantenía la pistola presionada contra su mandíbula. Los mercenarios, aunque ya no apuntaban con sus armas a Saito ni a Louise, no se movieron de su posición y parecían listos para entrar en acción en cualquier momento. Recuperaste a tu amigo, Louise. ¿Y ahora qué vas a hacer? Preguntó Lupo, dando un paso adelante con cautela.
No hay a dónde ir, ni para ti ni para Saito, especialmente en su estado. Tenemos suministros para tratarlo. Baja el arma y podemos resolver esto. Tonterías, les espetó Louise mientras se apretaba aún más contra la pared. Lupo suspiró y negó con la cabeza, luego entrecerró los ojos hacia Louise y dijo. No queremos que te suicides, pero tampoco vamos a dejar que huyas. No puedes escapar de esto, Louise. Ríndete mientras aún tengas la oportunidad. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Louise miró apresuradamente a su alrededor para intentar encontrar alguna vía de escape. Para su consternación, no había ninguna a la vista. Los mercenarios le habían bloqueado el paso. Si intentaba correr, especialmente con lo herido que estaba Saito, solo daría unos pocos pasos antes de que uno de ellos la capturara. Había una salida de emergencia no muy lejos de donde estaban, pero se encontraba detrás de la línea de mercenarios que le bloqueaban el camino. De nuevo, Louise miró la pistola que tenía en la mano, y la tentación de forzar la situación creció ligeramente. Pero siguió mirando, pegándose aún más a la pared para intentar hacer cualquier otra cosa. Entonces, cuando se vio incapaz de moverse más, miró a su lado y se quedó paralizada. Allí, al alcance de la mano, había una alarma de incendios de color rojo brillante. El maquis había estado tan oscuro que no la había visto antes. Los mercenarios tampoco, pero ahora que Louise la miraba fijamente, ellos también. Nadie se movió ni respiró mientras Louise miraba el dispositivo como si fuera una señal de los dioses, luego giró lentamente la cabeza hacia los mercenarios. No lo hagas, maldita sea, exigió Belway, y un pesado silencio se apoderó del grupo. Un momento después, y más rápido de lo que cualquiera de los mercenarios pudo reaccionar, Louise se giró y bajó la manija de la alarma, lo que provocó que una fuerte sirena y luces intermitentes estallaran por todo el centro comercial. Perra, dijo Belway, y Louise solo sonrió maliciosamente mientras un gemido estallaba a su alrededor. Los zombies, que antes habían estado sin vida e inertes, comenzaron a moverse y a levantarse. No solo dentro del centro comercial, sino también afuera. Podían oír a los zombies en el estacionamiento golpear sus cuerpos contra las puertas de cristal, derribándolas rápidamente bajo su peso combinado. Mierda, mierda, mierda. Maldijo Lupo, cambiando sus balas de goma por munición real. Vector, Belway, formen una línea de fuego en la entrada del centro comercial. Berta, Fourelles, cubran nuestro flanco. Spectre, súbete al puesto de perfumes y empieza a eliminarlos. Los mercenarios, que también intercambiaban su munición, comenzaron a seguir sus órdenes, y en pocos instantes sonaron los primeros disparos. El oscuro centro comercial comenzó a iluminarse a medida que los destellos de los disparos brillaban en la oscuridad. Lupo se movió para intentar impedir que Saito y Louise salieran, pero Louise ya llevaba a su amiga por la salida de emergencia. La capitana mercenaria intentó perseguirla, pero Louise se giró y le disparó las balas restantes de su revólver, obligando a Lupo a tirarse a cubierto detrás de una vitrina después de que una de las balas, relativamente débiles, le hiciera gritar las costillas rotas al impactar en la armadura del pecho. Los cristales se hicieron añicos y llovieron a su alrededor, y jadeaba por el dolor que irradiaba desde su torso, pero por lo demás estaba ilesa. Aún así, fue tiempo suficiente para que Louise y Saito desaparecieran detrás de la salida de emergencia, que fue rápidamente bloqueada por un enjambre de zombies. Maldita sea. Maldijo Lupo, luego apuntó con su rifle y comenzó a disparar.